Aquí en Mujer Universal, en esta ocasión, te hablaremos sobre una hermosa etapa de nuestra vida, que es de los 21 a los 35 años de edad. Estamos llenos de energía, buscando ese sentido en nuestra vida, ese propósito, estabilidad o quizás experiencias que nutran nuestro conocimiento y nuestra vida en general. Pero hay algo que surge justamente en esta etapa y es el amor. Durante este momento puede aparecer el anhelo de una estabilidad emocional o quizás la búsqueda de un compañero de vida. Pero en esta ocasión queremos hablarte sobre puntos importantes a tener en cuenta, ya que el amor, tal y como lo conocemos, es una expresión absoluta de Dios mismo y lo podemos ver reflejado en toda la creación. Cada detalle nos habla del amor, un amor que todo lo da, que sirve desinteresadamente. Y la misma naturaleza lucha por mantener un equilibrio en el mundo para que pueda existir la vida. Por ende, Dios mismo, siendo amor, nos muestra su esencia más pura y real. Y con esta muestra quiero que llevemos el amor a nuestro diario vivir. Es importante justamente en esta etapa de nuestra vida cuestionarnos cómo he entendido el amor. Hay cosas durante nuestra educación que le han hecho daño a este concepto, ya que hemos idealizado el amor. Llegamos a pensar que el amor es algo que se puede comprar, vender o incluso moldear a mis antojos y caprichos. Y me hago la película exacta de lo que quiero que sea el amor en mi vida. Y el peligro de esto es que termino matando el amor, porque el amor no pide, el amor no exige, el amor no idealiza, el amor es. Y acepta todo tal cual es. A veces entramos en relaciones con la intención de cambiar al otro para que se convierta en el príncipe azul que siempre he querido. En muchas ocasiones queremos convertir al otro en mi posesión por una sola razón: miedo. El miedo es el principal enemigo del amor. ¿Cuántos asesinatos por celos o incluso guerras? La raíz de todo esto es el miedo tan profundo que le tenemos a la soledad, al abandono o a la inseguridad. Entonces, cuando entra a mi relación esos sentimientos de apego, dependencia, miedo, exigencias hacia el otro, celos, posesividad, es donde me tengo que hacer esta pregunta: ¿realmente lo que siento es amor? Un libro muy interesante llamado Educación Fundamental nos explica que el amor es algo que difícilmente se da en los seres humanos, el amor real, ya que el amor no es algo que se puede cultivar, comprar o venderse, sino que es algo que debe de nacer. Y la única forma en la que se puede dar en esa persona espontáneamente es que muera justamente ese defecto que no está permitiendo que el amor se exprese en esa relación. Entonces, el primer paso es cuestionarme: ¿qué es lo que estoy sintiendo yo por esta persona? Por ejemplo, si descubro una agonía al pensar que mi pareja se va a ir o me va a dejar, puedo preguntarme si realmente lo que siento es un apego o un miedo muy profundo a la soledad. El segundo paso es identificar cómo esos sentimientos me están haciendo actuar. Quizás me llevan a dejar de ocuparme de mí misma y empezar a estar pendiente del otro, queriendo controlarlo, reprochándole por el tiempo que me da o que no me da, qué hace, qué no hace, a quién mira. Y el tercer paso es empezar a trabajar sobre eso mismo. Esforzarme por comprender qué es todo eso que siento y que está sucediendo. Meditar sobre esos sentimientos y entender que justamente eso es lo que me impide amar de verdad a esa persona. Porque es importante hacernos las preguntas correctas para empezar a trabajar en nuestro propio crecimiento. Y cuando nosotros crecemos interiormente, todo a nuestro alrededor empieza a mejorar. Porque es imposible transformar el mundo sin la llamarada del amor. Solo el amor real puede transformar el mundo. Y solo las grandes almas pueden y saben amar.